el día de hoy se dio uno de esos eventos que lamenté no haber estado presente físicamente ahí, pero creo que no se promocionó lo suficiente No, porque yo, yo no no me me di enteré. cuenta hasta que no salió el video, pero el día de hoy, eh, bueno, vamos a empezar por el principio, como dice el clásico. Esta es la noticia número 3 de la portada de los periodistas. Casi todos los registros históricos sobre los abusos del ejército mexicano en un siglo han tenido una dirección conocida: el campo militar número 1 en la capital mexicana. Detrás del portón que deja fuera a los ciudadanos se esconden historias que quizás nunca sabremos, aunque a fuerza de la valentía de testigos y víctimas se ha podido medianamente dibujar y documentar lo que adentro de ese campo militar número 1 ha sucedido en estas décadas. Fue un centro de tortura durante la Guerra Sucia. Fue un limbo para violar derechos humanos. Y se mantuvo cerrado ese campo militar por décadas hasta ahora. La administración que cabeza Andrés Manuel López Obrador decidió abrir las instalaciones militares para facilitar la investigación sobre las atrocidades cometidas por el Estado mexicano en contra de luchadores sociales. Hoy fue esa ceremonia donde, pues sí, en los hechos se abre el campo militar número 1. Se hizo el anuncio de la apertura y se dio acceso a los archivos de la represión. Allí estuvo el titular de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien dio un discurso que para algunos fue anticlimático, porque habló de la defensa del ejército más que de los civiles que fueron, pues sí, abusados en ese terreno militar. El mensaje fue interrumpido por consignas de los que asistieron el día de hoy. Incluso al final de su discurso, el secretario anunció que pondrán una placa de honor a los militares caídos con motivo de los hechos del pasado, es decir, los militares que cayeron en la Guerra Sucia, para destacar así la lealtad de las Fuerzas Armadas, dijo él, al pueblo de México. El anuncio del secretario detonó gritos de los presentes que lanzaron consignas como: fue el ejército, vivos los llevaron, vivos los queremos, queremos a nuestros desaparecidos. Y pues vamos a escuchar este momento. De igual manera, con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas que se ubica en la Plaza del Servicio de la Patria, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber, aún a costa de su vida. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado. Bueno, son signos de los tiempos, son signos de los tiempos. Es el secretario de la Defensa Nacional sentado junto a la hija de Rosario Ibarra de Piedra, de nombre Rosario Piedra Ibarra, que está sentada ahí a un lado, y enfrente de ellos hay quien grita: vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque están inconformes con lo que acaba de anunciar el secretario de la Defensa Nacional. Mínimo, es una cosa que no se había visto en un siglo. Yo creo que no tiene ningún tipo de antecedente, Alejandro. No hay. O sea, si estamos hablando de un acontecimiento histórico, es de un enorme significado. Primero, que por primera vez hayan entrado civiles, familiares
de víctimas de un periodo oprobioso para la patria que es la guerra sucia. Entrar al campo militar número 1 solamente son los soldados, Alejandro, o los conscriptos, los que ahí, yo hice mi servicio militar ahí en el campo militar número 1, o los presos, y los que abastecen, por supuesto, productos y servicios y dan servicios en el campo militar número 1. No entra cualquiera. O bueno, o los detenidos por el ejército en condiciones irregulares. Porque en la prisión militar, y no solamente en la prisión militar, sino en esas instalaciones militares, efectivamente, hubo muchos civiles que fueron llevados, por ejemplo, el 2 de octubre del 68. Sí. Y no solamente civiles todos con vida, los años 70, cadáveres. Claro, Cadáveres. Claro. Y luego ahí fueron llevados otros civiles que no fueron, por ejemplo, de Guerrero, arrojados al mar. Fueron arrojados al campo militar número 1. En instalaciones del campo militar número 1 operó la Brigada Branca, ese siniestro grupo paramilitar jefaturado por Miguel Nazar Haro, en instalaciones del campo militar número 1. El hecho de que hoy hayan entrado, que haya habido una ceremonia, sí tiene un enorme significado, incluyendo, Alejandro, que el propio general secretario haya pedido al presidente, a ver, presidente, pero déjeme defender a los míos, a los soldados, Sí. a rendirles honor. O sea, Bueno. no es, hasta eso es de enorme significado, No, bueno, Alejandro. A ver si podemos pasar la última parte de este video que vimos. Y los gritos. Donde pasa el general y hay en ese podio 2 posiciones claras. Pero ese podio es inédito. Es único. En 100 años no se había visto. Por eso lamenté mucho no haber estado ahí. Sí, porque caramba. a ver si puedes pasar ese último tramo del discurso del general. Se había hecho, Alejandro, No, pero a ver, vamos. Se había vamos. hecho en el ámbito civil, no en el ámbito militar, No. A ver. por eso es lo relevante. Vamos a ver este último momento, porque tiene una relevancia histórica. A ver si lo tienes, Luis. Pásalo. a costa de su vida. Muchas gracias. Bueno, hay un puño en alto. Claro. Un puño en alto. No, Hay abrazos que son institucionales. Hay el gobernador del Estado de México se queda impávido. Está a un lado un luchador social, que es Alejandro Encinas, y estamos viendo que se ponen de pie y a su vez están viendo hacia los gritos no paran. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Es un grito que acompaña a la izquierda desde hace 50 años. Pero particularmente desde la Guerra Sucia. Claro, pues los El comité 70, pero pues Eureka, hace 50 años. Sí. O sea, estamos hablando de frases y consignas que han acompañado al movimiento de izquierda, que no por estar ahora en el gobierno se iba a detener. No. Se trata de un planteamiento que es histórico, de justicia histórica. Y a su vez, la posición del general ahí, en esta ceremonia en Estado de México, pues también tiene su significado. Se trata de una institución que sirve a la patria. Sí. Hoy mismo el presidente López Obrador. Y que ha cumplido órdenes, Álvaro. Era lo que iba a decir. Y que ha cumplido órdenes ¿de quién? ¿De quiénes? De los civiles, Por de eso. presidentes. A eso iba hoy. Precisamente hoy el presidente López Obrador cuenta una anécdota de que se la contó a su vez Es correcto. Cuauhtémoc Cárdenas. Es correcto. Cuauhtémoc Cárdenas le cuenta a Andrés Manuel López Obrador la ocasión en la que el general secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán,
por cierto, abuelo del jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, después de la matanza del 2 de octubre de 1968. Va el general Marcelino García Barragán al domicilio del general Lázaro Cárdenas del Río en las lomas de Chapultepec y cuenta Cuauhtémoc Cárdenas a López Obrador que al salir el general lo saluda y Cuauhtémoc Cárdenas va con su padre y le pregunta: ¿a qué vino? Y Lázaro Cárdenas le dice entonces que le cuenta pues lo que pasó el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y que la orden correspondió al presidente de la República en ese momento, Gustavo Díaz Ordaz, y que en ese operativo actuó el Estado Mayor Presidencial. Algo que también, con documentos, el general Marcelino García Barragán le entregó a Julio Scherer y a Carlos Monsiváis, que juntos publicaron un libro que se llama Parte de Guerra, y que en efecto refuerza documentalmente que fue el Estado Mayor Presidencial el que operó la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. A eso se recibió hoy justamente el presidente López Obrador. Alejandro. Claro. Bueno, no conforme con lo que vimos, también como parte de los nuevos tiempos, ahí mismo, en ese evento, está la hija de un guerrillero, de Lucio Cabañas, Marisela Cabañas, y ella narra ahí la tortura que vivieron ella, que vivió su mamá, que vivieron otros miembros de su familia, incluyendo sus tíos. Y luego el presidente López Obrador dijo que la comisión podrá ahora consultar archivos de seguridad nacional para realizar acciones de reconocimiento y búsqueda en las instalaciones militares del país en aras de esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la Guerra Sucia. Y conviene escuchar el mensaje que da la hija de Lucio Cabañas ahí, frente al secretario. En el campo militar número 1, Alejandro. Frente al secretario de la Defensa. ¿Sí? Vamos a escucharlo. Tengo que decirles que soy orgullosamente la única hija del maestro Lucio Cabañas Barrientos y la señora María Isabel Ayala Nava. Tras el cerco que perseguía a mi padre, un noviembre de 1974 en alguna casa del poblado de Tixla Guerrero, fuimos aprehendidos, mi abuela, mis tíos, mis primos, todos éramos niños. Fuimos aprehendidos y fuimos llevados a este recinto, donde en este momento se hace vergonzoso decirlo, pero en aquel tiempo era algo muy normal. Apenas cumplía 2 meses de edad. El campo militar en ese entonces era considerado el centro clandestino de reclusión más grande de esa época. Y quiero decirles que ahí empezó nuestro calvario cuando llegamos aquí. Mi madre fue torturada, fue violada y fue ultrajada, pero me defendía, porque dice que en las noches llegaban los militares y me tomaban de un pie y me ponían una pistola en la cabeza y decían: dinos dónde está Lucio. Pero ¿a dónde estaba si ellos ya los habían matado? ¿A dónde estaba Lucio? Ella no podía decir nada. Debo decir también que mi madre era una adolescente que tenía 14 años. Quiero decirles también que yo llegué aquí de 2 meses
Y en algún lugar de este edificio yo aprendí a caminar, aprendí a correr y a decir mis primeras palabras. En este lugar y con el cobijo de mi madre y de toda la familia Cabañas que aquí nos encontrábamos en la clandestinidad, porque así lo dijeron el gobierno de ese entonces, sufrimos tortura física, moral y psicológica, y muchas otras violaciones, incluidas la sexual, puesto que mi madre salió de aquí embarazada del gobernador de ese entonces del estado de Guerrero, que a mí, disculpen, la palabra me da hasta asco pronunciar su nombre. Sin embargo, tengo que decirles que con nada nos van a pagar todo lo que pasamos y todo lo que sufrimos en estos lugares. Con nada nos van a regresar a nuestras personas y familiares que quedaron en la espera de justicia. Se están yendo y no llega. Tengo fiel confianza en esta nueva comisión. Tengo confianza porque sé quiénes la están dirigiendo. Y tengo confianza principalmente en quien dirige el país. Es un acto de reconciliación nacional que necesitamos. No se le puede dar vuelta a la hoja, así nada más. Tenemos que conocer la verdad y tenemos que conocer toda la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, para que no vuelva a haber represión, autoritarismo en nuestro país. Bueno, ese personaje, creo que es la primera vez que yo escucho ese dato. Yo no lo conocía. Quizá gente que estudia este fenómeno, esto que se dio en los años, sobre todo en los años 70, tenían el dato de que el hijo pues sí, el embarazo de la esposa de Lucio Cabañas, muy jovencita, llega al campo militar número 1, era producto de una violación de quien fue gobernador de ese estado, de Rubén Figueroa. Yo no conocía ese dato. Yo tampoco tenía conocimiento de que Rubén Figueroa, padre de otro Rubén Figueroa, que fue también gobernador de Guerrero, haya abusado sexualmente de la viuda de Lucio Cabañas, como lo contó hoy la hija justamente del fundador del Partido de los Pobres en Guerrero, hoy en esta ceremonia que es de una dimensión histórica. Es una tragedia añadida, Alejandro, a la desaparición misma, al apresar a menores de edad, a una madre de menor de edad con una bebé en el campo militar número 1, pues sí, eso ocurría. La levantaban de una patita a la niña o un brazo, le ponían una pistola y le decían a la mamá, al de 14 años, ¿dónde está Lucio? Pues eso era frecuente. Hay tantas historias precisamente que, por ejemplo, recogió Rosario Ibarra de Piedra, cuya hija, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estaba ahí presente, sobre los testimonios de tanta gente que fue al campo militar número 1 y logró salir. No todos lograron salir, pero en efecto, de este tipo de tortura física, psicológica, que en el mejor de los casos, porque los otros, ahí quedaron muchos mexicanos muertos sin que se sepa dónde quedaron. El propio hijo de Rosario Ibarra de Piedra no se sabe dónde está hasta la fecha. Matan a Lucio Cabañas y lo primero que ofrece este personaje, Rubén Figueroa,
a ver si podemos poner la foto para que quede para la historia. Ese personaje que están viendo ustedes ahí, fue acusado el día de hoy de haber violado a la esposa de Lucio Cabañas, una jovencita de 14 años. Es una denuncia que ha hecho el día de hoy la hija de Lucio Cabañas, que llegó ahí siendo una bebé al campo militar número 1. De ahí mismo aprendió a caminar. Y el día de hoy ha dicho que, no ha dicho el nombre porque dice que le da asco. Me daría también asco, como me está dando ahora mismo, ver la fotografía esa y sobre todo el logotipo ese que tanto daño le ha hecho a México. Pero bueno, ella lo dice, me da asco decir incluso el nombre, pero ponemos la foto porque pues hay quien lo recuerda y le hace fiesta Pues de sí. cumpleaños todavía. Es la bestia de Huitzuco. Huitzuco es el municipio de Guerrero, donde es la entraña de los Figueroa, este clan que efectivamente vinculado a los peores crímenes. No solamente Rubén Figueroa el padre, sino como lo recordamos Ayer, justamente. ayer, el hijo Rubén Figueroa Alcocer, personaje que mandó matar a 17 campesinos de la organización campesina de la Sierra del Sur el 27 de junio de 1995. Por eso el grito ahí en el campo militar número 1, el día de hoy, en ese evento, era tan importante. Por eso el gritar, vivos se lo llevaron, vivos los queremos, era casi obligado, aún en un evento que tiene en el corazón la intención de sanar. Porque esa es la intención del evento. Pues no, sí. esto pasó Pues sí. ayer. O sea, todavía hace muy poco tiempo que el ejército mexicano estuvo llevando al mar a detenidos, a tirarlos de los helicópteros, que torturó, que mató gente, y de eso sobran testimonios, y no hay más testimonios porque hubo una operación de Estado para ocultar la verdad. Décadas ocultando la verdad. Por eso el grito de izquierda de vivos se lo llevaron, vivos los queremos, era importante hoy ahí de cara a ese evento. Y sí, pues sí, enfrente del general. No es el momento, pero yo debo decir que a mí me llevaron al campo militar número 1 en 1988. Pues cuéntalo. Y no, luego lo contaré, pero fue el día que tomó posesión Carlos Salinas, y no fui el único. No estamos hablando de los 70, sino del día en que tomó posesión Carlos Salinas. Entonces, sí, lo de hoy es de un enorme significado y va a generar también, Alejandro, una discusión que yo creo que va a ser muy importante, que es finalmente un proceso de sanación, el que haya una asunción de responsabilidades, en el caso de los abusos de las Fuerzas Armadas, y también, ¿por qué no?, abusos que cometieron grupos guerrilleros. Es una desproporción, por supuesto, inaudita, pero hay siempre los militares que han estado opuestos a que siquiera se discuta, y hoy el presidente, además de este acto, anuncia la apertura de archivos. Claro. O sea, no es solamente este acto protocolario, altamente simbólico, sino la posibilidad de que la comisión que investiga los abusos desde 1965 hasta 1990 tenga acceso a la información que tiene el ejército. Ojalá que efectivamente tenga acceso a toda esa información para conocer, sí, abusos en los 60, los 70, los 80,
Y también el caso de Ayotzinapa, que nomás tampoco avanza, Alejandro. Sí, todo. Y eso es tan cerquita Décadas. como el 2014. El país se lo merece. El Pues país sí. se lo merece, la sociedad se lo merece. Fíjese cómo son las cosas. Hace apenas 2 días que platicamos con el abogado Ortega Sánchez, José Antonio Ortega Sánchez. Él hablaba sobre sus conversaciones con Acosta Chaparro. Acosta Chaparro. Claro. Justamente ese personaje lo matan, a este general, lo matan en el 2010 en la colonia Roma. Le ponen unos tiros. Antes de conversar, de entrar en vivo aquí, Álvaro y yo lo platicábamos porque decíamos, ¿quién lo mata? Porque no es claro, si aparece una persona que fue el que detonó el arma. La madre en su momento dijo que el muchacho era un muchacho muy tranquilo. Otros vecinos dicen, pues sí, ya andaba ahí medio metidillo con otros vagos. Es que era claro que él no tenía una motivación personal, pues, para haber asesinado al general, que estaba además rodeado de escoltas y que fue asesinado ahí en la banqueta, en plena banqueta, le dan de tiros. Bueno, pues ese general que dice el abogado que fue utilizado para ir a platicar con los líderes de los cárteles, enviado por Felipe Calderón Hinojosa para platicar con los líderes de los cárteles, ese militar que supuestamente hizo tal cosa de acuerdo con las acusaciones que hay, pues estuvo vinculado incluso con el combate a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez, Álvaro. Y era la pistola, Sí, pistola de humeante. Rubén Figueroa. Claro. Recuerdo esa frase, me la dijo un sacerdote, el padre Máximo Gómez, párroco de Atoyac de Álvarez. Un sacerdote que fue intermediario en la liberación de secuestrados, entre ellos el de Harp Elú, el dueño de Banamex, uno de los dueños de Banamex. Y dice, Acosta Chaparro llegó, me dijo que dónde escondía yo las armas, porque sabía que había guerrilleros y que sabía que yo había sido intermediario para la liberación de Alfredo Harp y que yo estaba vinculado con la guerrilla. Ese personaje era la pistola de Rubén Figueroa, Acosta Chaparro. Un personaje, dice, es una bestia. Los Figueroa son bestias sangrientas, sedientas de sangre. Así las llamó ese sacerdote Máximo Gómez en una entrevista que le hice precisamente en el 95, después de la matanza de Aguas Blancas, precisamente. Pues bueno, ese personaje, Álvaro, asciende en los 70s, va ascendiendo en los 80s también. Se le convierte en los años 80, se le convierte en el jefe de la Policía Judicial Militar. En agosto, a Acosta Chaparro, en el 84, se le hace comandante del 68 Batallón de Infantería. Y luego, justo, Felipe Calderón Hinojosa le rinde honores militares, le da la condecoración por el retiro por 45 años de servicio ahí en el campo militar número 1. Después de que estuvo preso. Bueno, Acosta Chaparro, acusado de narcotráfico junto con el general Quiroz Hermosillo. Fíjate nada más. Bueno, pues en el 2008 recibe honores. De acuerdo con lo que denuncia el abogado dice que apenas en 2006, es decir, 2 años antes, si lo que señala el abogado es cierto, habría prestado servicios a Felipe Calderón de contactar a las cabezas del crimen organizado, y luego poco tiempo después se le rinden honores militares y ya para entonces es general brigadier. Imagínate nada más la carrera. Personaje vinculado, pues sí, tiene acusaciones de narcotráfico, tiene acusaciones. Estuvo preso en 2002, Alejandro. En 2002 con Vicente Fox. Fue acusado
junto con el general Francisco Quirós Hermosillo, Así es. de tener vínculos con el cártel Con Amado de Carrillo. Fuentes. Estuvo Así en la es. cárcel. Por eso cuando sale lo reivindica Calderón. Calderón es el que lo reivindica. Lo reivindica y entonces le hace la encomienda de pacificar. Eso fue en el 2008, Alejandro, 2009. Eso es lo que el abogado Ortega Sánchez cuenta de la encomienda que le hace Y luego, precisamente Calderón. fíjate nada más, qué belleza. El 29 de junio de 2007, Álvaro, ha transcurrido apenas unos meses de que Felipe Calderón asumió la presidencia. La Procuraduría General de la República, que depende directamente de Felipe Calderón en ese momento, no como ahora, lo declara inocente de los cargos de narcotráfico que tenía. Claro. En 2007, Entrando. Calderón, entrando, Claro. luego, pum, a los 6 meses, vámonos, lo declara inocente. Para menos de un año después, para abril, honores militares en el campo militar número 1. Imagínate tú nada más, lo sacan de prisión, lo bañan, ¿no? Le dan champú Sí, sí. y lo llevan a honores militares. Sí, sí. Qué barbaridad. Bueno, esa es la secuencia histórica, ahí está. Porque en 2012 efectivamente es sentenciado, en noviembre ya es sentenciado a 16 años y medio de prisión por protección al cártel de Amado Carrillo. Sí, se caen las acusaciones, lo exonera Felipe Calderón y pues a él y a Quirós Hermosillo, y entonces comienza un vínculo pues con él y a través de Juan Camilo Mourinho y obviamente con la anuencia, con la participación del general secretario de Felipe Calderón, Galván, le hacen esta encomienda, que en secreto se reúna con los jefes de los principales cárteles del país para bajarle a la violencia. ¿Sabía Calderón? Bueno, nos contó aquí el abogado Ortega Sánchez que cuando va a ver a Costa Chaparro, al líder del cártel del Golfo, le pregunta de parte de quién. Y le dijo, pues, ¿cómo que de parte de quién? Sí, va. Un militar no viene solo, viene por órdenes de arriba. Y alguien de su jerarquía, Así es. general división de Brigadier. De brigadier, sí. Así es. Bueno, él, simplemente para cerrar ese capítulo que es importante, porque fíjese cómo se dan las cosas, también es acusado en 2001, exactamente en 2001, es acusado, tiene señalamientos, tiene 123 denuncias de familiares de desaparecidos Claro. políticos. Pero fíjate, se le acusa de haber sido él. Hay al menos confesión de 10 testigos que lo vieron dispararle en la nuca a guerrilleros o presuntos guerrilleros a los que pues, él dijo son guerrilleros y vámonos, y les disparó, de dispararles en la nuca entre 1975 y 1979. Les disparaba y luego de madrugada desde un avión los tiraban en las costas de Oaxaca y en diversas playas de Guerrero. Ese es el personaje, imagínense nada más. Bueno, pues como para cerrar el ciclo, pues hoy fue ese evento en el campo militar número 1, un evento histórico, un acto que pretende, o así lo dijo el presidente, ser de reconciliación y sobre todo de búsqueda de la verdad. Tal cual.